En este video vamos a ver cómo implementar las fracciones o quebrados en el lenguaje de programación JavaScript. Al final vamos a tener la clase fracción y la clase fracción mixta en donde vamos a poder hacer todas las operaciones que hacemos normalmente a mano, manualmente, pero ahora con JavaScript. Por ejemplo, vamos a poder crear una fracción, vamos a abstraer lo que es una fracción dentro de la programación a través de una clase. Vamos a crearla con el constructor pasando el numerador y el denominador. En este caso tenemos aquí 5 sextos y aquí tenemos 7 24avos o como sea que ustedes le digan. Y después simplemente probamos la función, la pasamos a cadena y le indicamos, bueno, imprimimos que vamos a sumar, imprimimos la otra función, ponemos equivale a o bueno es igual a y llamamos al método suma pasándole otra fracción y a lo que devuelva, que será una fracción, lo pasamos a cadena. Y así para todas las operaciones de suma, resta, producto y cociente. Después de eso también vemos la inversa de la fracción y también podemos ver cómo elevar una fracción directamente a un exponente. También tenemos una fracción para simplificar, en este caso es 80 120 avos, que se va a simplificar. Ya vamos a ver más adelante los resultados y después igualmente vamos a comparar algunas fracciones, porque aunque suene un poco raro, un poco simple, esto nos va a servir para comparar si dos fracciones son iguales, comparando obviamente el numerador y el denominador usando el método equals. Este método lo he llamado así porque en Java igualmente se llama así, pero no es obligatorio llamarlo de este modo, solo que yo le he puesto así. Después tenemos muchas fracciones para convertirlas a mixta, que son un arreglo de fracciones, de instancias de la clase fracción. Por cada una la recorremos y después de eso vamos imprimiendo el resultado de convertirla a mixta. A mixta igualmente va a devolver una instancia de fracción mixta que podemos convertir a cadena, que ya vamos a ver más adelante, y al revés, vamos a convertir fracciones mixtas. Fíjate que en fracción mixta recibe el entero y una fracción que debe ser una instancia de la clase fracción. Y después vamos a recorrer todo este arreglo y vamos a convertir todas las fracciones mixtas a impropias. Y entonces todo eso que te acabo de decir está aquí. En este caso yo lo he implementado en el lado del cliente. JavaScript puede correr aquí y puede correr en el servidor con Node. Tú puedes pasarlo para allá, puedes ponerlo aquí en el cliente, puedes usarlo en un framework, puedes no hacer que se imprima, sino mostrarlo aquí en el HTML, puedes hacer que funcione en un formulario. De hecho, más adelante te voy a traer un solucionador de fracciones en donde tú vas a poner tus fracciones y vas a ponerle suma, resta o bueno, cualquier operación y te va a arrojar el resultado. Pero para este caso, por efectos de simplicidad, simplemente he impreso todo esto en la consola, ¿no? 5 sextos más 7 24avos, todo eso. Y ya, por ejemplo, aquí tenemos el exponente, elevar la fracción, simplificar la fracción, comparar las fracciones, convertir 7 tercios, por ejemplo, a mixta, que en este caso, como son 7 tercios, se puede convertir a 2 enteros y sobra un tercio. Y así para todas, igualmente convertimos un entero y 3 quintos a impropia, que en este caso sería 8 quintos, y 3 quintos a impropia no cambia nada porque no alcanza, digamos, para el entero, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no te voy a explicar eso porque supongo que ya lo sabes. Aquí solo te estoy mostrando cómo implementarlo en JavaScript. Y vamos ahora sí a lo que más nos importa, el código. Si tú solo vienes a el código para analizarlo, descargarlo, copiarlo o lo que tú le vayas a hacer, vea la descripción, ahí en mi blog te dejo lo que necesitas. Yo te recomiendo que te quedes para que escuches la explicación, pero eres libre de hacer lo que tú quieras. Entonces tenemos la clase fracción y sus típicos métodos, ¿no? El constructor, los setters, los getters. Fíjate que para set denominador verificamos si el denominador es cero. En caso de que sí lanzamos una excepción porque el denominador matemáticamente no puede ser cero. Entonces también aquí tenemos algunos ayudantes. Estas funciones son importantes. Nos van a servir para cuando necesitemos sumar y restar, así como para simplificar. Entonces, no tienen tanto que ver con la clase fracción. Digamos que se está rompiendo un principio de la programación orientada a objetos, con eso de la responsabilidad única y todo eso, pero no encontré en dónde colocarlas. Si a ti se te ocurre algo mejor, eres libre de modificarlo. Y ahora sí tenemos las operaciones. En este caso, igualmente te repito, no te voy a explicar cómo hacer esto manualmente, porque supongo que ya lo sabes, o bueno, este no es el propósito. El punto es que sacamos el mínimo común múltiplo
y creamos una nueva fracción en donde el denominador, en este caso para la suma, es el mínimo común múltiplo de los dos números del denominador y el denominador de la otra fracción. Y el numerador sería la diferencia multiplicada por el numerador del actual más la diferencia de la otra fracción multiplicada por el numerador de la otra fracción. Y la resta es casi lo mismo, pero ahora en lugar de sumar, restamos. Recuerda que ponemos el denominador en el mínimo común múltiplo porque primero debemos convertir las fracciones para que tengan el mismo denominador. Y cuando tengan el mismo denominador, este será el mínimo común múltiplo. Para el producto y el cociente es algo más fácil, ya que para el producto multiplicamos numerador por numerador y es el numerador de la nueva fracción. Y lo mismo para el denominador, es decir, multiplicamos en línea, así como va. Para el cociente o la división, en este caso, multiplicamos el numerador por el otro denominador y el resultado es el nuevo numerador. Es decir, multiplicamos el de arriba por el de abajo y el resultado va arriba. Y para el nuevo denominador multiplicamos el denominador del actual por el numerador de la otra y lo ponemos en el denominador de la nueva, es decir, el de abajo por el de arriba por el de abajo y va abajo, perdón. La inversa, simplemente invertimos la fracción, ahora el numerador es el denominador y el denominador es el numerador. Para la potencia elevamos cada valor, que es el numerador y el denominador, usando math.pow. Y después de eso tenemos la función simplifica. Para esto es donde necesitamos el máximo común divisor para simplificar la fracción a su máximo. Simplemente aplicamos las matemáticas y creamos la fracción simplificada. Ahora tenemos la función a mixta que convierte esta fracción a mixta. En este caso simplemente invoco a un método estático de la clase fracción mixta y le paso esto, le paso la instancia actual de la clase fracción. ToString e igualmente bueno, no lo copié. El método, el nombre del método lo tomé de Java. Bueno, esa convención del nombre y simplemente regreso la representación en cadena de este objeto, que en este caso es el numerador como cadena, una barra o un slash o como tú le quieras llamar y abajo el denominador. Y tengo también el método equals que recibe otra instancia de la clase fracción y va a devolver un booleano indicando si las dos son iguales en cuanto a propiedades, no en cuanto a apuntadores o referencias. Y después de eso tenemos la clase fracción mixta que representa, como su nombre lo dice, la fracción mixta. Recuerda que en este caso la fracción mixta tiene un entero y tiene una fracción, una parte fraccionaria. Y podemos convertir entre ambas. De hecho, yo aquí tengo, mira, fíjate que en el constructor tengo la parte entera y la parte fraccionaria o la parte fracción. Y tengo, ya una vez que yo tengo mi instancia de fracción mixta, yo puedo invocar a impropia, que convierte la mixta a fracción impropia, que es, digamos, una fracción normal o una fracción normal de las que vimos aquí arriba, ¿no? Después de eso, tengo aquí la impropia, ya lo dije muchas veces, en donde simplemente si en caso de que haya un entero, multiplicamos para quitar ese entero y pasarlo, digamos, al nuevo numerador y va a regresar una nueva fracción, una nueva instancia de la clase fracción que vimos arriba. Y tenemos también el método estático desde impropia que recibe una fracción, instancia de la clase fracción, va a verificar si alcanza, digamos, para convertirlo a entero y en caso de que sí, convierte a entero, pero el sobrante, en caso de que haya, lo convierte en fracción. Y también tenemos, bueno, ya devuelve la fracción mixta. Digamos que es un método factory porque crea una fracción mixta, una nueva instancia de la clase, pero es un método estático. Y después tenemos el método toString, que como lo dije, no es obligatorio que se llame así, simplemente por convención yo lo coloqué así. En este caso, si hay parte entera, yo muestro la parte entera, porque por ejemplo acá, mira, fíjate, en 1 más 1/3 estaba por acá. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos otro. Tengo la parte entera. Si yo no tuviera la parte entera, como este caso, mira, ni siquiera se muestra, no se muestra un 0, por ejemplo. Entonces, si hay entero, le concateno al resultado el entero. Pero además, si hay fracción, porque no siempre va a haber fracción. Por ejemplo, aquí, en 5 quintos, cuando yo la convierto a mixta, ya nos sobra para que haya fracción, porque todo se convirtió ya entero. Por eso es que solo si hay fracción y si hay entero,
yo le agrego el símbolo de más. Y después de eso, sin importar todo esto, si hay fracción, yo al resultado le agrego la fracción en su método toString, que ya va a devolver aquí arriba lo que vimos anteriormente, esto del numerador entre el denominador. Y regresamos al resultado, ya sea que tenga el entero, que tenga el símbolo de más, etcétera, ¿no? Y después de eso es lo que estamos viendo acá, que por ejemplo tengo el entero, tengo el signo más y tengo el un quinto. Pero por ejemplo cuando la convierte en propia, pues es esto y así. Y bueno, recuerda, te repito, lo estoy implementando en el lado del cliente. Simplemente yo aquí tengo mi script con mis dos clases de JavaScript. Lo estoy incluyendo aquí, fíjate, en HTML. Y después creo otro script en donde ya estoy usando a las dos clases. Obviamente tú puedes copiarlo, pegarlo, ponerlo en un solo archivo o ejecutarlo con Node como ya te lo dije. Ahí en mi blog te voy a dejar un ejemplo de cómo se puede ejecutar en el lado del servidor. También recuerda que podrías poner aquí un formulario con botones y poner, bueno, resolver fracciones, que ya te dije que es lo que tengo planeado en un futuro. Y bueno, hasta aquí sería el video. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y a que lo compartas. Nos vemos a la próxima.